creo que el equipo Panaria, donde tiene 4 bazas importantes como son Tonkov, Belli, Bramati y Paresín, quieren intentar jugarse en los últimos 20 kilómetros en el circuito después de pasar del paso por meta, buscar a ver si producen una escapada o si no ganan el alto. Sí, seguimos viendo al hombre de Lucky, Denis Sanet, una etapa esta sexta del Giro de Italia, que consta de 179 kilómetros, y desde el comienzo de la misma se iniciaron los saltos. Fue nada más salir Filippo Casagrande, el hermano de Francesco Casagrande, el primero en tomar unos metros de ventaja, fue rápidamente capturado. A los 11 kilómetros saltaron Rus y Colombo, pasaron además por ese orden por el Gran Premio de la Lotería, 21 kilómetros de la salida, y tras ellos se siguieron produciendo diversos saltos. A la hora de carrera se habían recorrido ya 39 kilómetros, y al kilómetro 42 aproximadamente es cuando Rus y Colombo se les añaden Saligari, Davidenko, Loda y Cer. A esos 6 corredores se les añade finalmente este hombre, Denis Sanet, aproximadamente en el kilómetro 50. Ahí vemos que siguen produciéndose saltos después de que hayan sido capturados esos 6 hombres, y como siempre muy pendientes los hombres de la Lewis, que hasta ahora no han conseguido ninguna victoria de etapa, ni siquiera Zanini, un hombre que ha entrado casi siempre en el sprint, aunque ha conseguido tener por un día el jersey de líder, pero la Lewis tal vez se puede considerar, a excepción de ese jersey de Zanini, como la gran derrotada de esta primera semana de carrera. Sí, en realidad parecía algo muy glorioso para el equipo Lewis, pero al ponerse a defender a ultranza en el circuito de Ostuni llevaron un gran varapalo, lo cual dio la razón a Bertín, que es uno de los hombres que tiene que buscar el triunfo, o podría buscar el triunfo junto a Zanini, pero yo creo que al final va a haber aquí en este alto de 4 kilómetros finales, va a haber una lucha de grandes protagonistas del Giro de Italia, no solamente aquellos corredores como Furlan o Gonchenkov que quisieran buscar solamente a lo mejor una victoria de etapa. Yo creo que Olano va a tener que estar muy atento, porque Olano no conoce el Giro de Italia, prácticamente solo conoce el Mortirolo y 2 etapas más de alta montaña, y esta subida puede hacer mucho daño, y por eso él siempre está pendiente de la rueda de Bertín, porque sabe que la rueda de Bertín es la única baza que la tiene al Lewis y todo el equipo le tiene que defender. Pues ahí vemos como, aparte del hombre de la Lewis y del Panaria, ha saltado también Konichev, compañero de Denis Sanet. Por lo tanto, Konichev, Parensin y Zengialta son además hombres que se les da bien este tipo de terreno. Konichev, que no es un gran escalador, pero que sí suele ganar etapas pues saltando cuando faltan 10, 15, 20 kilómetros, un hombre con una potencia tremenda, también incluso con velocidad, capaz de ganar un grupo de 20, 25 hombres. Zengialta, un corredor, lo que se puede llamar clasicómano, un hombre que anda en todos los terrenos, y precisamente un terreno como este bastante ondulado es prácticamente el ideal para él. Y Faresín, de quien hablabas antes, uno de los 4 hombres importantes del Panaria, uno de los equipos que yo creo, no sé si ganará el Giro un hombre del Panaria, pero yo creo que el Panaria puede marcar la pauta de este Giro de Italia en las etapas de montaña. Por esos 4 hombres que comentabas, Faresín, que le vemos ahí junto con Zengialta, Konichev, Belli y Tonkov, que aspiran por supuesto al podio, y también no hay que olvidar a Roberto Conti, un hombre veterano, pero que sabe mantenerse bien y que tiene una gran regularidad. Sí, lo que pasa es que en un Giro de Italia, de verdad, aspirantes puede haber 6 o 7 corredores, puede haber más candidatos, pero hay que luego tener capacidad para ganar una gran vuelta, y sobre todo con la dureza de este tipo, donde un día fallas y adiós a todas las esperanzas, ¿no? Yo pienso que ahora mismo, mira, es una forma de mostrar la táctica de un equipo. El equipo Panaria no tenía ningún corredor en la escapada, y teniendo 4 corredores importantes para este Giro de Italia parecía una incongruencia. De esta forma, ¿qué pasó? Automáticamente tuvieron que abortar la fuga, porque es la táctica en un equipo. Cuando sabes que no tienes a un corredor en cabeza, tienes que abortar esa fuga y luego propiciar que en la próxima escapada entre alguien. Aquí han entrado 3 especialistas, pero bueno, van a ser alcanzados porque ahora ya los intereses son de muchos más corredores, pero por lo menos Faresín hizo su labor, que era de meterse en una próxima escapada el otro compañero, como podía ser Belli o podía ser Tonkov o el propio Bramati, ¿no? Que acelera sobre todo el ritmo del grupo, que ya vemos como en ese túnel no vamos a poder apreciar porque se meten dentro del túnel en el momento que los capturan, pero ya han sido capturados esos 3 hombres. Faresín, Zengialta y Konichev. Sigue por delante este hombre Denis Sanet con algo menos de 40 segundos de ventaja. Estábamos comentando datos de lo que ha sido esta etapa de hoy en el Intergiro. Davidenko, Cer y Zanete pasaron por delante de sus 4 compañeros de fuga con 2 minutos 40 segundos sobre el pelotón, una de las ventajas máximas que han tenido los 7 fugados. Y ya en el primer puerto de montaña, el de segunda categoría, el trepido soprano, fue Rus por delante de Saligari, Davidenko y Loda, con 1 minuto 40 segundos sobre el pelotón.
En el otro puerto de montaña ya de tercera categoría, el Válico Torriane Morelo, fue primero Cerf, y dando paso al resto de los fugados con 2 minutos 15 segundos sobre el pelotón del que empezaba ya a tirar los hombres del Panari, y ya vemos cómo tiran también los hombres del Rosloto, el equipo de Piotr Ugrumov, un hombre que tal vez le falte la salida explosiva para ganar aquí, porque es por su fuerza y sobre todo por sus condiciones de escalador, sería uno de los candidatos a conseguir el triunfo en esta sexta etapa. No, es una llegada muy buena. En principio se decía que solo era un kilómetro de subida. Como has podido comprobar, son 4 y 4 de los buenos. Por lo tanto, ahí ya las posibilidades de Ugrumov aumentan bastante. Además, tiene un compañero como es Onchekov, que también entre los dos pueden jugar a esas bazas. Y aquí nadie quiere perderse sorpresas. Hombre, hay una cosa clara. Si Ugrumov estuviera como normalmente suele hacer al final de las grandes vueltas, tanto en el Giro como en el Tour, esa subida viene muy bien, porque cuando él arranca con mucho desarrollo. Y sobre todo, más que nada, una llegada de este tipo lo que depara es muchas sorpresas, y hay corredores que creen que no va a pasar nada y pueden perder importante tiempo, porque además volveremos al tema de la injusticia un poco en el tiempo. Puede llegar un grupito de 5 corredores, 6 corredores, y detrás a 10 segundos llegar otro grupo, pero ese grupo, si se descuelga alguien que viniera un grupo de 30 corredores, automáticamente igual perdías en total un minuto, cuando tú solamente habías perdido 3 segundos sobre el último de esa cola, ¿no? Ahí sigue Denis Anet con un ritmo bastante fuerte, intentando mantener esa ventaja que está ahora mismo en 40 segundos. Le quedan aproximadamente unos 30 kilómetros para llegar a la línea de meta. Están dando una vuelta a lo que es Catanzaro. Ha habido un primer paso prácticamente por esta ciudad, y después de bajar hasta el mar volverán a subir. Ahí están efectivamente, pasa por Catanzaro, bajarán hasta el mar, subirán, y son esos 35 kilómetros que comentamos que quedan para que concluya la etapa. Veíamos a Denis Anet, vemos también cómo tiran los hombres del Rosloto, un equipo que consiguió meter a Davidenko en la escapada precisamente para no tener que trabajar, y que al final va a tener que hacerlo en estos últimos kilómetros. También vemos hombres de la Polti, y bueno, apuntabas entre los candidatos a la victoria, y vemos a uno de ellos, Uchakov, el corredor ucranio, que se le dan perfecto este tipo de llegadas. También sería una llegada muy buena si estuviera en buen estado de forma para Gianni Buño, y por supuesto para los suizos, Richard y Gianetti. Sí, la verdad es que Uchakov ahí lo que intentaba buscar era propiciar un corte, a ver si entran 3-4 corredores, porque sabe que si no, en esta subida normalmente no tendría mucho que hacer. Si de verdad disputan campeones de Furlan, de Pascal Richard, de Bertin, de Ulano, de Grumov, de Belli, de Faresin, de Gonchenkov, incluso habrá que por supuesto Francesco Casagrande, la reciente Vuelta Ciclista al País Vasco, ganó en una subida muy parecida a esta, quizás un poco más corta y más explosiva, pero es un corredor que tiene muchas opciones, y si en el País Vasco estuvo bien, ahora mismo también tiene que estar aquí bien, porque hace tan solo 15 días. Pues como quedan aproximadamente esos 30 kilómetros, me van a permitir una licencia, señalar que aparte de la victoria, el triunfo español en el Giro de Italia ayer, aparte de esa victoria de Angeledo, hacía 35 años aproximadamente que un español no ganaba un sprint con la rotundidad que lo hizo Angeledo. Habría que remontarse a los tiempos de Miguel Poblet, que fue incluso líder de la regularidad en algunos de los giros que participó. Entre el año 56 y 61 ganó 20 etapas. Aparte de ese triunfo de Angeledo, comentar el de un compañero nuestro, Fernando Llamas, del diario AS, que fue el que ganó los pronósticos. Pero aparte del acierto de Fernando Llamas, yo no quiero pasar la oportunidad sin comentar el acierto de nuestro comentarista José Enrique Cima en la jornada de ayer. Primero, porque comentó que era difícil que los hombres del Saeco, tirando tan fuerte y empeñados como estaban en derribar la escapada, pudieran llegar al final a la línea de meta para prepararle bien la llegada a Cipollini. Efectivamente, al último kilómetro llegaron solo Martinello y Cipollini. Cipollini quedó cortado y no pudo ganar. Comentábamos también el Edo, la fuerza que está teniendo Edo, lo bien que se encuentra de forma, a pesar de no tener ningún compañero, cómo consiguió ganar. Y bueno, desgraciadamente también acertó en la otra cosa importante que comentamos durante la etapa de ayer, que fue la caída de Gianluca Bortolami, el corredor del Mapei, que efectivamente, como bien anunciaba, una fractura en el codo y se ha tenido que ir a Milán. No, es que lo de Bortolami se veía, ¿no? Nada más que un corredor que sabes que es de mucho coraje, que ves que no puede
que no puede agarrarse al manillar, era algo ya, y con el gesto de dolor, era algo ya que estaba previsto, ¿no? Y además, mira, Bortolami prácticamente va a andar muy apurado para llegar al Giro de Italia, porque marchó hoy por la mañana para casa urgentemente y le van a operar en el brazo para ver si luego se recupera. Se llevan disputados en estos momentos 3 horas y casi 50 minutos de carrera en esta sexta etapa de Giro de Italia. Se siguen produciendo los saltos hombres nuevamente del equipo Giwis. Parece que vuelve a ser Bruno Zenguialta el hombre que salta tras él, un hombre del Maglificio, también del Carrera, hombres del Panaria. El Uchakov también lo vemos y parece que puede haber un corte. Son aproximadamente unos 9 hombres los que han tomado unos 20 metros de ventaja sobre el pelotón. Ahí vemos a Denis Sanet y en breves instantes vamos a hacer un corte rápido para la publicidad. En breves instantes volveremos a estar con ustedes en esta sexta etapa del Giro de Italia. 20 metros de ventaja y no parece que vayan demasiado decididos, a pesar de que veíamos ahí la velocidad tan alta a la que estaban rodando. No, lo que pasa es que el único que marca de verdad diferencia y que quiere que esa escapada prospere es Uchakov, ¿no? Por detrás ya vemos todo el pelotón, se está rompiendo porque los saltos son continuos y no hay un equipo que sea capaz de dominar ahora mismo, mientras que los hombres fuertes se están resguardando un poco, pues para eso falta de 7 kilómetros, o especialmente si no a falta de 4. Mientras que Sané, mira, Sané está rodando a su ritmo, está teniendo sus 40 segundos, pero bueno, si de verdad está atrás hay el ataque que se espera, yo creo que va a ser absorbido. Viene la subida acá hay de 2 kilómetros a falta de 7, o si no, sobre todo en la subida final, cuando haya un ataque explosivo de un corredor tipo de Grumov o de Gonchekov, o de esos corredores como Belli, y ya no digamos de Pascal Richard o Mauro Gianetti o Furlan, que son más especialistas en esas arrancadas en subidas cortas. Y vemos el pequeño corte que se ha producido, Uchakov, Aresil, parece que es Gonchenkov el hombre que va también con ellos. Un corte aproximadamente unos 30 y tantos metros, y el pelotón que no se pone muy de acuerdo en quién debe tirar, por lo tanto la ventaja que poco a poco va aumentando de estos 3 fugados cuando estamos a menos de 29 kilómetros para llegar a la línea de meta. El Giro de Italia que llega por primera vez cuando ya se ha cumplido casi una semana de carrera a un lugar habitual en la carrera rosa. Atenas, Lepanto y Ioannina en Grecia debutaron en la recepción de una gran carrera por etapas, mientras que Ostuni y Crotone solo había un precedente en cada uno. Catanzaro acoge hoy por 5ª vez un final de etapa del Giro de Italia. Ahí ven Bisaglia, Uchakov y Bolarsen, un hombre que también vimos en las primeras jornadas participar en una escapada. Y comentábamos que Catanzaro ya hubo un final de etapa en 1930 cuando ganó Marchisio, que curiosamente este ciclista fue el ganador final del Giro ese mismo año. En 1954 ganó De Filippis, en el 65 ganó Brands y en 1972 ganó Gösta Peterson, justo al año siguiente de haber ganado el Giro de Italia. Antes comentábamos que no había entendimiento en ese grupo del trío, pero ahora al ver que habían sacado 200 metros, los corredores intentan tirar y ya están colaborando los 3, porque es así. El corredor del Panaria, al colaborar con Uchakov, lo que hace es que sus compañeros por detrás están descansados, mientras que a otros equipos como a la Lewis o a la Polti le podría tocar trabajar ahora mismo para descanso del equipo Panaria, que ya se hizo un buen trabajo importante cuando tuvo que anular aquella escapada de 7 corredores. Pues ahí vemos nuevamente al cabeza de carrera de Denis Sanet, y por detrás con una fuerza tremenda están tirando Bo Larsen, Uchakov y Bisaglia. Ahí se sale también un corredor del equipo Maglificio, concretamente es el dorsal número 92, Stefano Casagranda, no confundir con la familia Casagrande, que son 3 corredores, Francesco y Filippo, que sí están en el Giro de Italia. Este es Stefano Casagranda, corredor del Maglificio. Se ha unido a él y también viene un hombre del Roslotto. Por lo tanto, 5 corredores y hacen de puente entre el escapado Denis Sanet y el grupo, que rueda unos 40-45 segundos por detrás del escapado de Denis Sanet. No, ahora mismo con esos saltos de atrás del pelotón y uniones con el trío intermedio, automáticamente lo que hace a veces es crear un poco más de desconcierto, y aquí vemos a Uchakov como está protestando a sus compañeros que pasen a relevar, porque Uchakov era el que más interés tenía en buscar una fuga. Es un especialista en estas carreras donde todo el mundo se vigila en propiciar esos cortes, que a la postre han salido bien. Ahora está también echando una pequeña bronca al corredor de los Lotos, le estaba echando una bronca por decir que por qué no tiraba en el grupo, y bueno,
cuando hay un corredor así tan carismático, lo que obliga es que casi todo el mundo llegue a prosperar en la colaboración, pero sin embargo ya vemos el pelotón, ya han salido otros 9 corredores, con lo cual la lucha es muy grande, se está haciendo y parece que está la maglia rosa metida en ese grupo y está haciendo que el pelotón se esté rompiendo mucho y los nervios, sobre todo a estas alturas de etapa y sabiendo que acaba en subida, hacen mucho daño en este final de etapa. Veíamos Uchakov cómo miraba para atrás y es que llegaba por detrás en esa decena de hombres un compañero en el Polti, también un corredor del equipo Kelme. Atención al hombre de la Yiwis que nada más contactar ha saltado rápidamente. Vemos también un hombre del Mapei que ha reaccionado rápidamente tras él, un hombre del Saeco, podría ser Furlan. Está por lo tanto Zanetti por delante y ahí vemos un hombre de la Yiwis, Mapei, del Polti, del Escriño, ahí estaba el hombre ahí está el corredor del Yiwis, tras él el corredor del Mapei, el Polti, el corredor del Kelme, el Escriño. Por lo tanto unos 10-15 corredores por detrás de Denis Zanetti, haciendo un puente entre él y el pelotón. Y ahora es el otro corredor que acaba de llegar del Polti, acompañado de Uchakov, el que ha tomado unos metros de ventaja. Vemos también un corredor del equipo Kelme. Pero no hay entendimiento ahora mismo en ese grupo y salvo que salten 2 corredores de ese grupo, por detrás le van a coger rápido el pelotón y habrá de nuevo otros saltos, porque es que cuando hay tantos corredores es muy difícil que congenien los esfuerzos de todos en busca de una cosa. Aquí vemos 2 corredores ya en ese grupo intermedio que saltan mientras que Zanetti pedalea fuerte con un gran desarrollo. Ahora está un poco preocupado mirando hacia atrás, lo cual quiere decir que las fuerzas no van demasiado sobradas aún. Pero bueno, el corredor por lo menos ganó el premio de ese centenario. Mira, ahí incluso se relajó un poquito porque casi era uno de sus objetivos, es decir, llego a esto y sobre todo viendo que detrás vienen otros corredores ya muy cerca, como es el corredor, este grupo de 12 corredores donde está el corredor del Kelme. Entonces ya se ha relajado el corredor Zanetti, sabiendo que su escapada no va a durar mucho y a falta de 20 kilómetros va a haber ese pequeño reagrupamiento entre el escapado y la docena de corredores que le perseguían, y veremos a ver los saltos y sobre todo la reacción del pelotón. Yo creo que ahora mismo la reacción del pelotón va a ser lo más importante, porque por aquí delante habrá un intento de salto de 2 o 3 corredores, pero más importante es si de verdad por detrás se quiere anular o algún equipo toma la decisión de anular o se sigue en esa lucha de saltos constantes. Hemos visto ya, se siguen produciendo saltos. Acaba de ser capturado Denis Zanetti, que ha pasado en primera posición por el Gran Premio Centenario, que como cada día se ha dedicado a un campeón olímpico, en esta ocasión al supercampeonísimo del atletismo. Carl Lewis es Catanzaro Lido, donde estaba situada la línea de meta. Quedan exactamente unos 20 kilómetros para que concluya esta 6ª etapa del Giro de Italia. Y vemos a Misaglia, que ha tomado unos metros de ventaja. Parece que es Davidenko el hombre que sale tras él, y un corredor del equipo Carrera, que parece que es Pelicchioli. Por lo tanto, Misaglia, Pelicchioli, Davidenko siguen por detrás de ellos esa docena de hombres, y a unos 30 segundos el pelotón. Como bien comentaba José Enrique Sima, no hay mucha coordinación entre ellos. Vamos a hacer un pequeño corte para la publicidad. En breves instantes volveremos a estar con ustedes cuando se llevan disputadas 4 horas y 1 minuto desde que se iniciara esta 6ª etapa del Giro de Italia. Delante de Carrera, con menos de medio minuto de ventaja sobre el pelotón. Sí, pero ya se ve claramente, como lo que decíamos antes, la falta de entendimiento hace que ese grupo de 12 o 13 corredores ya estén solamente en cabeza 5, por detrás vengan otros 3 y el grupo vendrá ya cogiendo a todo el resto por detrás, ¿no? Pienso que sobre todo ahora vamos a ver un final de etapa excepcional, porque ahora hay un terreno que es bastante suave, pero a falta de 15 kilómetros empieza a subir un poco la carretera, tendencia a subir, después se baja un poco, hay una curva muy cerrada, se suben 2,5 kilómetros duros, hay una bajada peligrosísima antes de entrar en Catanzaro y luego después los últimos 4 kilómetros ya para llegar a la meta, a esta meta de Catanzaro, donde seguramente va a haber segundos, pero importantes sobre todo para demostrar que la primera subida ya hace un poco daño, y sobre todo esto va a dejar un poco marcada a la gente de cara a la etapa de mañana. No debemos olvidar que una etapa de este estilo, de tantos toboganes, que en apariencia no tiene puertos, destroza mucho a los ciclistas y suele dejar mucha mella en ellos. Pues veíamos al español, a este Uchakov, y veíamos al español José Luis Sánchez de la Rocha, el hombre del Kelme. Hay 2 corredores, ahí está Casaroto del Escriño, también vemos al corredor del Refín, Cristian Salvato.
El corredor de Saeco es Petito, el corredor de Lewis es Perona, Uchakov lo vemos atrás cerrando ese grupo. El salto nuevamente de ahora del corredor del Refin, Salvato, tras él ha salido rápidamente Casaroto, que está activísimo en este final de etapa. Se han quedado por lo tanto 6 corredores por detrás de los 2 escapados. Y vemos al líder, el Silvio Martinello, que está sufriendo para intentar mantener ese jersey hoy, y la verdad es que lleva bastante ventaja en cuanto a segundos. Va a ser problemático en este caso porque los saltos son constantes y automáticamente un corredor como Martinello, ahí se ve a Cipollini con Angeledo, ahí están discutiendo precisamente en los saltos de una cosa y otra. Martinello lo que tiene miedo es de que le quitase el maglia rosa, por eso saltó, pero bueno, yo creo que hoy se juega mucho más que eso en principio. Veíamos como Angeledo, el ganador de la etapa de ayer, discutía más o menos amigablemente con Mario Cipollini, con el líder Silvio Martinello, tal vez comentando alguna incidencia de la jornada de ayer y también el desarrollo de esta etapa, la sexta del Giro de Italia, que se ha iniciado en Crotone, que va a concluir en Catanzaro dentro de poco más de media hora. Sigue por delante el corredor del Refin, Cristian Salvato, y tras él 7 corredores. Sí, esos 7 corredores que siguen sin entenderse, mientras que se vio por detrás antes, hace un momento, como Angeledo buscaba saltar hacia adelante. Angeledo sabe que en una llegada normal pues podría acusar el esfuerzo, pero también tiene una moral ahora a prueba de bomba después del triunfo de ayer, y sabe que si llegara una pequeña escapadita se metiera, beneficiaría mucho sus acciones porque se encuentra muy fuerte y con mucha moral, ¿no? Lo que pasa es que el pelotón, mira, se ve completamente destrozado en grupos de 10 o 12 corredores, salvo este grupo grande de unos 100 corredores que va más agrupado, pero por delante la lucha es impresionante y va a ser mucho más después de que cojamos esta carretera. Se va a tirar un poco, tendencia a subir durante 3 kilómetros, después se desciende un poco, como otros 2 kilómetros, un falso llano de 1 kilómetro, y es cuando luego ya se llega a las subidas a 2 kilómetros que va a hacer mucho daño en ese grupo. La etapa de hoy no va a marcar demasiadas diferencias si vemos al corredor español Sánchez de la Rocha entre medio de los 2 cuartetos, pero sí va a servir para calentar las piernas, incluso pasar a lo mejor a alguno de los ciclistas facturas para la etapa de mañana, que la séptima etapa de este Giro, que comenzará en Namantea y terminará en Montesirino, con final en un puerto de primera categoría, al que se llega tras recorrer 164 kilómetros y ascender previamente el paso La Cola de segunda categoría. El año pasado venció en Montesirino el español Laudelino Cubino, compañero de este hombre, de Sánchez de la Rocha, que está haciendo unos grandes esfuerzos y va a conseguir unirse a este grupo de 4 corredores. Por lo menos es algo de destacar en el corredor este gallego, porque el equipo Kelme ha cogido mucha moral con el triunfo ayer de Angeledo, y eso siempre en ciclismo es fundamental para poder estar en los momentos cumbres de una etapa, y ahora mismo en el pelotón se ve bastante tensión y relajación, o sea, la gente va muy despacio, pero todo el mundo está pendiente a ver quién salta, quién arranca, y hay muchos corredores que están esperando que salte un corredor para ir detrás de él y buscar su propia escapada, porque ahora mismo el equipo Saeco no es el que controla, el pelotón está un poco desbocado, como se suele decir, y entonces esa fue precisamente la discusión que hubo entre Angeledo y Cipollini y el líder Martinello, porque era una forma de decirle: nos están atacando todos y tú también nos atacas para esto, ¿no? Y Ángelo dijo: no, yo lo que quiero hacer es más o menos un poco de puente, unirme a un grupo y así igual salís beneficiados vosotros, y es una forma de defenderos también vosotros. Así vemos a Sánchez de la Rocha, Salvato, tras él Misaglia, Casaroto y finalmente Perona, solo 6 hombres que marchan en cabeza de carrera. Está Salvato, Misaglia, Casaroto, Perona y Sánchez de la Rocha. Por lo tanto también ha quedado fuera Uchakov, por lo tanto quedó tan solo 5 hombres en cabeza. Hay una diferencia más o menos de unos 40 segundos respecto al pelotón, pero es que en intermedio hay unos cuantos grupos. Está viendo ahora mismo que hay grupos de 5 y 6 corredores cortados, y eso hace que van a rebajarse mucho las diferencias, y lo normal es que haya algún corredor fuerte que arranque y eso dé lugar a que se casen a todos los corredores. Aquí vemos al campeón del mundo, al español Abraham Olano, que también está pendiente en esos grupos, porque sabe que la carrera ahora está muy reñida, está muy disputada, y él casi siempre, como no conoce su vida, va a estar muy pendiente de lo que haga Eugeni Bertín, porque sabe que no se puede quedar en una emboscada ahí encerrado. Y ahí lo veíamos además detrás de uno de los
favoritos para hacer uno de los puestos importantes a la etapa de hoy. Francesco Casagrande, el jefe de filas, por lo menos en lo que se refiere a la general, del equipo Saeco, el equipo de Martinello y Cipollini, y creo que prácticamente cuando queden esos 7 kilómetros, que es cuando empieza la subida, es cuando empezarán a verse a los hombres importantes de la carrera. Casagrande, el propio Furlan, tiene 2 hombres ahí el equipo Saeco para intentar montar la llegada, intentar romper el pelotón y conseguir unos segundos que pueden ser importantes por lo menos para dar confianza para la etapa de mañana. Sobre todo porque Abraham Olano ya tiene la experiencia de que recientemente le venció en esa etapa del País Vasco que acababa en una subida en Bilbao, y entonces él sabe que estando cerca de ese corredor y según cómo se mueve ese corredor, sabe cuándo la carrera se va a decidir o no. Entonces siempre no vas a estar a veces muy a ruedo de un corredor, como es el caso de Bertín, pero siempre estás a 4 o 5 puestos de él, y sabiendo cómo se mueve y lo nervioso que se pone, sabes qué momento es el oportuno para estar en el activo o entrar en el corte, porque ya recordemos que Nostuni, cuando atacó en un momento dado Bertín, tuvo que arrancar a Abraham Olano por detrás él solo, y no quiere sorpresa más de ese tipo. Cristian Salvato es el hombre que ha abandonado en estos momentos la cabeza del grupo. No reacciona a ninguno de sus 4 compañeros, ni Misaglia, ni De la Rocha, ni Perona, ni Casarotto, y por lo tanto Cristian Salvato, el corredor del Refin, que consigue tomar unos metros de ventaja y marcharse de la compañía de los 4 hombres que le acompañaban. No, pero esto va a ser una cosa momentánea, porque según vemos el pelotón y según estaba roto, van a ser todos cogidos. Yo creo que en la próxima subida de 2 kilómetros, si no es primero, van a ser todos cogidos, salvo que se produzca un grupo donde vayan unos 10 corredores y falte una figura importante, y entonces eso sí que haría volar a todo el grupo y a unir todas las fuerzas entre todos los corredores para ir hacia adelante, pero eso es complicado y difícil. Ahora vemos ese grupo que van ahí con unos 13 corredores, va por delante del pelotón, pero el pelotón ya sabe que no puede conceder, no dar concesiones, y normalmente, salvo que salte un corredor muy fuerte de ese grupo que vaya en 13 corredores, van a ser todos absorbidos para luego, cerca del final, o en la subida final, o la anterior, a falta de 6 kilómetros, buscar cada uno su propia opción de conseguir la victoria de etapa. Pues se ha formado detrás de Cristian Salvato un grupo de una decena de hombres, justo cuando habían sido capturados De la Rocha, Misaglia, Perona y Casarotto, y bueno, me parece que tampoco reacciona en estos momentos el pelotón, por lo tanto sí puede permitir que tomen unos metros de ventaja tanto este hombre, Cristian Salvato, como esos 10 hombres que marchaban por detrás cuando quedan 10 kilómetros para llegar a la línea de meta y a punto de llegar ya a la parte fundamental de esta 6ª etapa. Se cumplen ya 4 horas 12 minutos, prácticamente 4 horas 13 minutos desde que se iniciara esta 6ª etapa de Giro d'Italia entre Crotone y Catanzaro. Sigue por delante Cristian Salvato. Vamos a hacer una breve pausa para publicidad y en breves instantes volveremos a estar con ustedes en el final de esta 6ª etapa del Giro de Italia. Los corredores a la parte más dura de esta 6ª etapa, donde va a quedar decidida el ganador de esta jornada, la 6ª del Giro de Italia. Sí, ahora se ve en ese grupo de corredores ya, a base de continuos saltos, se cojan al corredor Salvato, se va a bajar dentro de un momentito, se va a bajar como 500 metros, una curva muy cerrada a mano izquierda, y luego hay 1,5 kilómetros de bastante dureza, donde los corredores ahí arrancarán, y solo aquel hombre que esté fuerte puede recuperar, porque recordemos que el pelotón viene también tirando bastante fuerte. Esos saltos lo que hacen es que los ciclistas apenas tengan tiempo de recuperar, y así solo el más fuerte puede arrancar en esos momentos. Vemos ya cómo incluso el grupo de cabeza se cortan, porque ellos buscan cada uno la opción de victoria y a nadie le interesa ir al lado de otro, ¿no? Ahora está formado, ahí está por delante el cabeza de carrera, el dorsal número 158, Cristian Gasperoni del Escriño. También vemos un hombre del Polti, otro del Roslotto, un equipo, un Petito, corredor del corredor del equipo del Saeco, y tras el Putini, y vemos a Mario Cipollini, que ya se ha quedado descolgado, y eso que todavía queda lo peor de esta etapa. No, por supuesto, es que para Cipollini este terreno es muy duro, y ya demostró que no está muy bien del todo, aunque hizo un esfuerzo supremo el día de Ostuni, incluso ganó. Pero fíjate, si se queda aquí, con lo que falta todavía de etapa en estos 7 kilómetros finales, con lo que falta, quiere decir solamente lo duro que está haciendo la carrera, porque nada más que haces ver un grupo y ves 4 corredores, 4, 2, 1, 4, todo cortado. Salvo el gran grupo, donde las figuras están un poco más reservadas y sobre todo vigilantes, pero yo pienso que vamos a ver
dentro de medio kilómetro. Vamos a ver algún ataque importante también en el gran grupo. Y luego después hay una bajada de 1 kilómetro que es estrechísima y con unas curvas muy peligrosas que harán mucho daño. Aquí ya se ve la pendiente, como hay hombres que intentan arrancar para ir hacia el grupo de adelante, pero la carretera se empina muchísimo y han venido dando muchos ataques y eso destroza las piernas de un ciclista. Pues siguen además atacándose entre ellos. Se ha pegado ya el cabeza de carrera Nardello, el corredor italiano del Mapei, por lo tanto un hombre del equipo de Abraham Olano controlando en cabeza. Ahora llegará esa curva que comentaba José Enrique Cima y posteriormente dentro de aproximadamente 1 kilómetro, kilómetro y pico, llegará la parte más dura de esta sexta etapa del Giro de Italia. Ahí está Claudio Chiappucci. Que decíamos antes, el salto de Chiappucci saltando por ahí. Lo que pasa es que bueno, la distancia ahora es muy grande. También está Henry Cebollita, el colombiano del Sele Glacial, y vamos a ver porque ese parón beneficia bastante a la parte de adelante, pero si por detrás hay un hombre de verdad que ataca fuerte, que yo creo que nada más esta curva que van a dar ahora mismo van a ser cuando arranque. Mira, aquí se ve la pendiente de los escapados, habiendo dado la curva y cómo se arranca con esa fuerza y con ese desarrollo, que solo aquel que está muy fuerte es capaz de seguir la rueda de un ciclista porque hace muchísimo daño. Era Carlos V, el hombre que había tomado unos metros de ventaja, el corredor del Maglificio. También está ahí Putini intentando reaccionar tras la salida del corredor del Refin. Vemos también al corredor que lleva el jersey azul del líder de la clasificación del Inter Giro, que es Fabrizio Bontempi, el martinello, que aparte del jersey rosa del líder también debería llevar la máquina Ciclamino, la morada del líder de la regularidad. La lleva sin embargo Giovanni Lombardi, y Fabiano Fontanelli, que es el líder de la montaña. Cuando sigue los saltos es Putini, el hombre que ha tomado unos metros de ventaja. Putini, tras él marcha el corredor Carlos V, Putini, campeón suizo. Ya veremos que lo bien que va este tipo de carrera para los suizos. Ya quemó sus posibilidades en esa escapada. Hablábamos de Gianetti y Richard, que seguramente los vamos a ver dentro de escasos kilómetros, y ahí estaba Putini, campeón suizo, tomando unos metros de ventaja, cabeza de carrera, por lo tanto, y ahí vemos que la distancia que hay entre los escapados y el pelotón en torno a medio minuto. Sí, quizá un poquito más, unos 40-45 segundos, pero va a depender más que nada. Yo creo que lo bonito ahora de la carrera sería ver por detrás el pelotón, porque en el pelotón tiene que haber saltos de hombres importantes, porque esta subida que tiene más de un 10% de desnivel hace mucho daño, y la prueba lo ves que cómo salta un corredor, apenas coge 100 metros y al momento se bloquea de desarrollo y ya se queda, ¿no? Eso quiere decir que las piernas van muy cansadas y que la pendiente es muy dura y hace muchos estragos a los ciclistas. Yo creo que ahora mismo también podremos ver, nada más coronar este pequeño altito, la bajada, porque la bajada es impresionante, y el que no la conozca, hay 2 curvas, una a la derecha muy peligrosa donde podría haber una caída. Esperemos que no sea así, pero puede haber alguna sorpresa de una caída. Siguen los escapados, aproximadamente una decena, pero no hay coordinación entre ellos. Están saltando, no sé si es Nelson Rodríguez, el hombre que marcha ahí del Sele Glacial. Es ahora Gianluca Bortolami. Atención a Bortolami, que consigue tomar unos metros de ventaja. Fabrizio Bontempi, efectivamente, el corredor, el líder del Inter Giro. Sí, es el corredor fuerte que supo aprovechar. Dejó que Putini ahí atacara mucho, porque sabía que era un hombre fuerte, pero aprovechó ese parón lógicamente, que es cuando la gente ya en un duelo entre 3 corredores, cuando la gente no puede, y automáticamente lo que hace es remachar. Y se ve a Olano ya como se ve, a pesar de no conocer la subida, cómo se ve en las primeras posiciones junto a Bercín. También son corredores que tienen que estar, y además Olano ya ha mandado al equipo Mapei que tire también un poco, porque no quiere la gente sorpresas. En esta subida puede haber sorpresas, y si tienes a un compañero de confianza, como bien decías antes, al que le falta ahora mismo al equipo Mapei, como era Bortolami, hubiese sido un hombre clave para llevarle a rueda completamente a Olano y no tener sorpresas, ¿no? Mira, esta es una de las curvas tan peligrosas que aquí posiblemente los escapados es más fácil de llegar, pero por detrás en el pelotón puede ser muy muy complicado. Era Pascal Hervé, el corredor del Festina, del equipo andorrano, el que ha tomado ahora mismo contacto con ese grupo de escapados. Vemos también un hombre del equipo Kelme, también el Giwit, Nardello del Mapei. Por lo tanto están prácticamente todos los equipos representados, pero veíamos cómo por detrás Abraham Olano había colocado a 2 hombres del equipo Mapei tirando del pelotón. No quiere que haya demasiada distancia entre los escapados y el pelotón, y por lo tanto ahí tirando también los hombres del Mapei, cuando seguimos viendo como Fabrizio Bontempi ha tomado unos metros de ventaja y va además con mucha fuerza.
No, y habrá que tener cuidado sobre todo, como bien decías, Pascal Hervé es un corredor, este corredor francés del Lotus Festina que dirige el cordobés Miguel Moreno, es un corredor que está en gran forma, lo demostró recientemente en el Tour de Dupont, y me dio la sensación de que Hervé había saltado del gran grupo y unido a ese grupo de escapados, con lo cual es un corredor que habrá que tener mucho cuidado con él, porque si de verdad por detrás no se relaciona fuerte, cuando ha empezado ahora mismo ya la última subida de cara a meta de 4 kilómetros, habrá que tener cuidado con Hervé porque es un corredor que sabe remachar muy bien, es un corredor inteligente y que está en un momento de forma excepcional. Hervé, que en el pasado Tour de Dupont ganó una etapa y consiguió quedar segundo tras Lance Armstrong, un Tour de Dupont que concluyó hace escasamente 13 días, y por lo tanto ahí está Casperoni, aparte de junto con el corredor Fabricio Bontempi, ahí está Cárdenas, parece que es el corredor del Sele Glacial. Puede que sea Álvaro Sierra, yo creo que es el corredor Álvaro Sierra, es un buen corredor. Álvaro Sierra estuvo siempre en las carreras. Puede ser el... Ofelio Roncancio también. Son dos corredores que se defienden muy bien en la montaña y podrían dar algún susto, pero bueno, ya habrá que ver sobre todo cómo reacciona por la parte de atrás. Yo estoy más pendiente, aunque los corredores están aquí en cabeza, por detrás habrá que tener más cuidado porque hay corredores que pueden salir y una subida de 4 kilómetros en un kilómetro como este corredor que vemos ahora, que llega con muchísima facilidad, y es fácil, mira, ahí ves, pasa como si fuera moto el corredor, ¿no? Del equipo Saeco, no sé si será Furlan, el corredor de Saeco, pero lo remontó como si fuera moto, ¿no? En ese momento ahí es lo que decimos, parece que dos corredores o tres van fuertes, pero de atrás, como salga un hombre importante, pueden remachar tranquilamente. Pues ahí sigue el corredor del equipo Carrera, parece que es el dorsal número 138, Roberto Petito, el hombre que ha tomado unos metros de ventaja, ha conseguido adelantar, y de qué forma, a Bontempi y Roncancio, y vemos la fractura que existe entre el pelotón y ese grupo de escapado. Por delante Petito, tras él va el corredor Roncancio, Bontempi, ahí vemos a Petito, Roberto Petito, el corredor del Saeco, trabajando para él y por supuesto también para su compañero Stefano Casagrande y Furlan, que son dos de los candidatos a conseguir el triunfo en esta sexta etapa del Giro. Además, ahora que están llegando prácticamente a la parte ya más altura de carrera, de ese kilómetro 4, con la falta de 4 kilómetros para la conclusión de esta etapa. Lo que pasa es que en pelotón se está viendo demasiada vigilancia, la gente tiene muchos temores a arrancar y que después alguno le remache, como hizo ahora Roberto Petito, que estaban arrancando muchos corredores y después él midió bien su distancia, arrancó del pelotón y se juega su victoria de etapa, y claro, por supuesto buscaría también incluso hasta vestirse la maglia rosa, pero bueno, eso va a ser más difícil porque yo creo que al final los ataques en el pelotón tienen que producirse y las aceleraciones. Lo raro es que no se haya visto saltar todavía a Pascal Richard, algo raro es porque Pascal Richard es un corredor que en este tipo de llegadas es espectacular e impresionante, tipo a Rominger en ese tipo de llegadas, y es difícil, pero bueno, todavía queda terreno porque aquí en 2 kilómetros de subida se bloquea uno de desarrollo y automáticamente te pueden coger, pero de momento Roberto Petito va muy bien, mientras que por atrás no se entienden, como vemos los tres corredores, y seguro que llegará encima del pelotón y habrá algún otro salto por detrás. Vemos a Gasperoni, también hablábamos de los corredores suizos, pues ahí está Mauro Gianetti, es el corredor de la Polti que va en ese trío que persigue a Roberto Petito, los hombres suizos. Ahí está atacando Gianetti, que además hemos visto esta mañana un gesto de magnífico deportista, como se ha acercado a hablar con Juan Fernández para preguntarle el estado de Gianluca Bortolami, todo un detalle del corredor suizo del Polti. Y Gianetti es un corredor también como Pascal Richard, que son muy peligrosos en subidas de este tipo, son corredores que arrancan con mucha facilidad y luego mueve mucho desarrollo, pero de momento mira, por delante vemos que Roberto Petito mantiene bastante bien la distancia, o sea, dentro de lo que se puede porque está usando ya mucho desarrollo, pero yo pienso que habrá que ver sobre todo la reacción por atrás. Faltan 2 kilómetros y en 2 kilómetros en ciclismo, cuando es en plena subida y cuando un corredor ya lleva uno escapado, le puede hacer mucho daño, pero de momento lleva un buen desarrollo para ser el ciclista tan grande como es, y tiene la moral de que está llegando arriba, pero por detrás de la relación, mira, Pascal Hervé creo que es, sí, Pascal Hervé, que era Pascal Hervé, el que hablábamos antes, que es un corredor que está muy en forma, y bueno, si esa imagen que se vio por delante le va a pasar también como una moto, al igual que hizo él con los otros, es probable que le haga lo mismo. De momento Pascal Hervé ahora mismo se le ve aquí a 50 metros y está regulando un poco, está esperando, calculando un poco
ver las fuerzas verdaderas de Petito, porque aquí el problema es que según llegas a él se te coja rueda. Entonces normalmente Pascal Hervé está, mira, se está sentando ahora mismo en este momento, está ahí a 50 metros, dejando que el otro se esfuerce al máximo, con la intención de que cuando pueda cogerle, pasarle de una vez. Yo creo que va a esperar incluso hasta el último kilómetro a ver si le puede remontar, siempre y cuando que por detrás no venga ninguno, pero Hervé de momento lleva un pedaleo ya mucho más fuerte y mucho más fácil, y está regulando, está manteniendo de momento la distancia. Además un hombre bastante más experimentado en lo que es triunfos, porque Roberto Petito, a pesar de que lleva 3 con este, es el 4º año como profesional, tan solo ha conseguido una victoria, fue en el año 94, cuando militaba en el equipo, el Mercatone, el mismo equipo prácticamente que tiene ahora mismo, y vemos ya el pelotón de los hombres importantes, es Mauro Gianetti, el hombre que encabeza el grupo, por delante de Gasperoni, y ahí está Urumov, parecía que era el hombre que iba saltando, cuando ya vemos a Silvio Martinello cómo se ha quedado detrás, también a Duyaparov, vemos los hombres, los sprinters cómo se han quedado, y Martinello que va a perder hoy el jersey de líder de este Giro de Italia, al que le queda prácticamente poco más de 1 kilómetro para que concluya su 6ª etapa. Atención también, ahí vemos a Pascal Hervé cómo mide la distancia sobre Roberto Petito, pero todavía con una suficiente ventaja para el corredor italiano. Queda 1 kilómetro en estos momentos para Roberto Petito para llegar a la línea de meta. Lo que pasa es que Pascal Hervé no conoce esta llegada, creyó que seguía eso tan duro como estaba haciendo hasta ahora, pero yo creo que viene un poco más suave el último kilómetro, aunque a falta de 700 metros se vuelve a poner muy para arriba, y quizás se confundió un poco Hervé, pero yo creo que todavía tiene tiempo incluso a remontar. Pero también vimos en el pelotón un ataque muy fuerte del equipo Jerwis, y va a ver cómo Porcaria se juega mucho más cosas. Está Chiapucci también en las primeras posiciones de ese pelotón. Pues sigue saltando los corredores, era efectivamente Chiapucci, también un hombre del escriño, con unos 10-15 segundos de ventaja del escapado. Vemos también a Abraham Olano, ahí está Pascal Hervé intentando capturar a Roberto Petito, intentándole batir en esta 6ª etapa, disminuye la distancia 500 metros para llegar a la línea de meta, y parece que sí que Hervé ya va a conseguir capturar a Roberto Petito en estos momentos. Le va ahora a coger y le va a atacarle. Ahora le va a atacar, mirad, esperó a cogerlo fuerte, va a pasarle sin fuerzas, y pero también ya va bastante forzado el desarrollo, pero no obstante se confundió Hervé. Había hecho muy bien hasta ese momento, y mira, y ahora mismo todavía consigue con la fuerza de todo. Ya viste, como habíamos dicho, que estaba regulando las fuerzas para cogerle, lo que pasa que se confundió el desarrollo, tuvo que parar, sentarse y volver a acelerar, y eso estuvo a punto de costarle caro. Pero bueno, Hervé, el corredor de Miguel Moreno, demostró que supo ser inteligente, regular, como estábamos diciendo, para llegar aquí a la meta y triunfar en una gran etapa. Ese corredor que decíamos que el Tour de Dupont estaba tan fuerte, y cómo se le ve llegar, levantar los brazos al cielo, y ahí está la victoria de Pascal Hervé. Vamos a ver cuál es la ventaja de Hervé, porque se va a poner líder de la clasificación. A 4 segundos ha entrado Roberto Petito, y vamos a ver, ahí está Francesco Casagrande. Casagrande es tercero. Olano de Bertín, Olano ha entrado pegado, que yo no sé si le picarán un segundo a Olano con respecto a Bertín, pero Bertín, Casagrande, los grandes de este Giro de Italia, han conseguido entrar en las primeras posiciones. Por lo tanto, victoria para Pascal Hervé, segundo Roberto Petito, y a prácticamente unos 10, 12, unos 15 segundos ha entrado Francesco Casagrande encabezando un primer grupo. Vamos a ver qué tiempo dan los jueces, si le pican o no. El tiempo a Olano le dan el mismo tiempo que Casagrande y Bertín, puede ser importante, aunque solo sean 1 o 2 segundos. Hay que tener en cuenta que Casagrande también coge 4 segundos de bonificación hoy. No, lo que pasa es que Olano supo reaccionar al final, porque Bertín, como decíamos, estaba pendiente de Bertín, quedó cortado, pero al final hizo un supremo esfuerzo, y yo creo que no hubo un segundo de distancia entre el grupo de Bertín y Olano. Pero ojo, que si le llegan a picar un segundo, serían igual 4 segundos o 5 de diferencia respecto al grupo de Bertín. Ahí vemos ya a Martinello con más de 1 minuto perdido, por lo tanto pierde el liderato, justo delante del cordobés Juan Rodrigo Arenas. También entra el líder de la montaña, Fabiano Fontanelli. Ya comentábamos desde que iniciamos la retransmisión de esta 6ª etapa que hoy se empezarían a producir los primeros cortes, se empezarían a producir las diferencias, y sobre todo iba a ser importante el test de hoy para ver cómo está el estado de fuerzas para la etapa de mañana, la primera etapa de montaña del Giro, con final en Monte Cirino, una etapa en la que, recordamos, ganó el año pasado el corredor español, ahí vemos a Pascal Hervé, que consigue otro triunfo más esta temporada, consiguió también una etapa en la Vuelta a Chile, una etapa en el Tour de Dupont, segundo en la general del Tour de Dupont, y este es su tercer triunfo de esta temporada. Sí, precisamente con Hervé hay un caso muy curioso,
con Miguel Moreno. Miguel Moreno el año pasado era su director en el equipo Festina, como igual que ahora, y en una etapa de Po de los Pirineos del Tour de Francia, perdón, de la Vuelta a España, había mucha nieve y estaba lloviendo un poco y los corredores de repente quisieron hacer huelga. Justo se pusieron a hacer huelga cuando estaba saliendo el sol y había 17 grados. Los directores se enfadaron mucho y era Virenque, su líder de equipo Festina, el que quería que la carrera se suspendiese al pie del puerto Aspen para pasar por otro sitio, y entonces Miguel Moreno se enfadó mucho. Hervé dijo, pues yo así no sigo en bici. Automáticamente Miguel Moreno, con esa mano izquierda que siempre sabe actuar, le cogió, montas en bici y sigues en carrera. No, yo no sigo. Le cogió la bici, se la quitó de las manos al corredor, le desmontó de la bicicleta y se la mangó encima de la vaca del coche. El corredor Hervé, al que vemos ahora triunfador de esa etapa, quedó asustado y dijo, no, por favor, Miguel, quiero seguir en carrera. Miguel se la bajó y le hizo recapacitar al corredor, porque claro, aquello es una incongruencia. Y yo creo que a partir de ese día con Miguel Moreno los franceses ya se lo tienen mucho más que ver, porque saben que es capaz de actuar como muy buena persona, dando consejos y ayudando, pero también siendo drástico cuando hay que ser. Pues ahí está Pascal Hervé, ganador de esta sexta etapa del Giro de Italia y nuevo líder de la carrera. Estaba a 40 segundos de Martinello, pero esos 40 segundos eran por las bonificaciones. Todos los hombres prácticamente estaban en el mismo tiempo, prácticamente hasta el corredor número 89 de la clasificación, Ignacio García Camacho. Por lo tanto, Pascal Hervé, que pasa a encabezar la general de este Giro de Italia, además con una veintena de segundos, gracias principalmente a los 12 segundos de bonificación que ha tomado hoy y aproximadamente a los 10-12 segundos que ha tomado sobre Casagrande, que ha sido el hombre que ha encabezado el primer grupo que ha entrado tras Hervé en la línea de meta. Ahí vemos imágenes de Catanzaro y vamos a despedir ya esta retransmisión de esta localidad italiana, final de la sexta etapa del Giro de Italia, recordándoles que mañana volveremos a estar lógicamente con ustedes a partir de las 3:30 con la disputa de la séptima etapa Mantea-Montecirino, una etapa de 164 kilómetros con dos puertos, uno de segunda categoría, el Paso La Cola, situado a 123 kilómetros de la salida y 40 de la llegada, y el final en un alto, en Montecirino, un puerto no demasiado largo, no demasiado fuerte, pero sí lo suficientemente largo como para romper y establecer muchas diferencias en el pelotón. No, va a haber diferencias importantes. Después de lo que vimos hoy aquí en esta pequeña subida y la clase de Hervé, cómo arrancó con fuerza, yo creo que mañana va a haber diferencias importantes cuando aún va a llegar el penúltimo pelotón va a llegar todavía a la meta, y es que la carrera hizo daño y en esos saltos constantes va a hacer daño, y sobre todo mañana habrá mucho más. Aquí llega ya para finalizar este penúltimo grupo, porque siempre hay 3-4 corredores por detrás, donde no se ve a ningún corredor español. Viene Stefan Hoss, un corredor que corrió en el equipo a la 11, y vemos en este grupo ya final, cuando se ve al final a Hervé en ese triunfo en una gran etapa. Pues sí, vemos ya el festejo de Pascal Hervé, ganador de esta sexta etapa del Giro de Italia, nuevo líder con 20 segundos de ventaja sobre Casagrande, 12 segundos que ha tomado en la línea de meta más la bonificación, 12 segundos menos los 4 que ha tomado Casagrande, por lo tanto 20 segundos de ventaja de Hervé sobre Casagrande, que ha conseguido distanciar en algo a Bertiño Lano, pero eso no es nada para lo que vamos a poder ver mañana en la séptima etapa del Giro de Italia. Podrán verlo ustedes en directo, como cada día, en Canal Sur Televisión. Muy buenas tardes.